Bien, vamos a ir cerrando la unidad número 2. Vamos a ver ahora un poco de abstracción de concurrencia. Para eso vamos a tomar como ejemplo este juego. Imaginemos que tenemos que programar este juego. Es un juego que admite múltiples jugadores en la misma pantalla. Normalmente son dos, pero se puede ver que acá hay cuatro. En este caso la consola tiene que manejar una sola computadora, cuatro jugadores independientes. Bien, veamos qué pasaría si intentáramos programar esto de la manera usual con la que manejamos C, por ejemplo, ustedes en el año pasado. Llegaríamos a algún punto seguramente en el que hay que iniciar el juego para cada jugador. Lo podríamos hacer con un procedimiento, iniciar juego, que tenga como parámetro el nombre del jugador. Ahí vamos a elegir el avatar que queremos que aparezca en el vehículo. Vamos a configurar el vehículo para ponerle distintas ruedas o tiene para ponerle también un paracaídas. Y lo vamos a mandar a jugar directamente. Y seguramente podríamos pensar en un while gigante que mientras esté jugando me acepte todos los comandos que yo le vaya ordenando al jugador. Por ejemplo, acelerar, mover y así. Esto tendría seguramente un main en el que yo iniciaría el juego para un jugador, para el otro y así para los cuatro hasta que vimos ahí en la pantalla. El problema es que funcionaría esto para jugar simultáneamente con la misma pantalla. Y de acuerdo a lo que programaban ustedes, podríamos decir que no. ¿Por qué? Porque primero se iniciaría el juego para el primer jugador y hasta que no termine de jugar, hasta que no termine su procedimiento de iniciar juego, no podría arrancar el segundo. ¿Por qué? Porque este es un modo de programación típicamente secuencial. O sea, no funcionaría en este caso. Eso no se puede. Entonces, los lenguajes que soportan procedimientos convencionales no pueden realizar ejecuciones de este tipo concurrente, como ocurre en un montón de otras situaciones, no solo es para los juegos. Estamos hablando de una sola computadora acá, así que ni siquiera nos metemos en lo que es un sistema distribuido que es muchísimo más complejo. En una sola computadora, sin embargo, pueden ocurrir cosas concurrentemente, como el juego. Entonces, hay lenguajes que van a soportar abstracciones para realizar esta concurrencia. O sea, me van a permitir definir unidades de programas parecidos a un procedimiento, pero que la ejecución la pueden hacer todos a la misma vez, ya sea en una sola computadora, no importa. Que tenga un solo núcleo tampoco importa. Se van a ir turnando seguramente, pero me va a dar la sensación a mí de que todos esos procedimientos van a ocurrir en paralelo. Esto se nos suele presentar básicamente en dos situaciones. Cuando tenemos unidades que se ejecutan simultáneamente, pero que son totalmente independientes unas de otras. Es decir, que no acceden a ningún dato compartido. En este caso, sí acceden al dato compartido, que es mínimamente la pantalla, para poder dividirse.
Van a competir por la pantalla. O unidades interactuantes, que es, bueno, sería el caso que describimos, y básicamente tiene dos subcasos, que es que los procedimientos cooperen entre sí para llegar a un objetivo conjunto, es decir, que unos produzcan algo que usan los otros, o que compitan para acceder a determinado recurso compartido, que es el caso nuestro, que en el que va a haber competencia por administrar la pantalla. Eh, Estos lenguajes que me soportan este tipo de concurrencia, es decir, de cosas que pueden ejecutarse en paralelo, también me van a proporcionar ciertas cosas para que se puedan coordinar entre ellos. Es decir, yo en algún momento, si tengo como recurso compartido la pantalla, va a haber alguna restricción al respecto de lo que puedan hacer. Es decir, un jugador no va a poder avanzar más por sobre el resto. Es decir, va a haber que hacer una sincronización entre todos. Eso se suele llamar exclusión mutua. Y también a veces es importante el orden en el que van pasando las cosas. El orden en el que uno hace una cosa, en el que el otro la hace, que necesita que esté hecha la del anterior, y así sucesivamente. Entonces tiene que manejar también relaciones de precedencia u orden. O sea, esto es todo un mundo que es la programación concurrente. Vamos a ver un ejemplo de cómo tratar de implementar esto en Java, en el que sí ya podamos ver la concurrencia. En este caso voy a implementar cada jugador como una clase. Esta clase me va a heredar a mí de otra, que se llama runable en Java. Es la que me permite crear o definir a la clase jugador, que es la que yo quiero utilizar, como paralelizable. Quiere decir que yo voy a poder tener varios jugadores en paralelo. Esta clase me va a pedir a mí que yo redefina un método especial que se llama run en este caso, que es ahí donde va a realizar la ejecución paralela. Entonces en ese método run yo voy a tener todo lo que tenía o lo que quería programar antes, que era elegir el avatar, configurar el vehículo, y llegado el momento en que todos estén listos, fíjense que hay un if ahí para esperar a que todos hayan elegido y configurado sus cosas. Ahí va a empezar el while de cada jugador individual para que se acelere, mueva y todo lo que tenga que hacer. Entonces ahora la clase jugador es una clase paralelizable. Se puede ejecutar varios objetos jugador de manera paralela. El main entonces va a tener la declaración de todos esos jugadores. Yo voy a definir un jugador para cada personaje. Y a la vez Java, en este caso, me posibilita a mí también envolver a cada uno de esos jugadores en algo que se llama hilo de ejecución. Entonces, cada jugador que es paralelizable, yo lo voy a envolver en un hilo de ejecución. Ese hilo es la forma que tiene Java de crear algo concurrente. Entonces, lo único que voy a hacer yo después es llamar al método start del jugador, que es lo que yo definí antes. Ese método start, que es del hilo, va a llamar al run, que es el que yo definí antes. Y ahí va a iniciar la ejecución del primero, del segundo y del tercero, y luego se desliga. Es decir, cada uno va a jugar por sí solo de acuerdo a lo que tenía definido en su método run. Rememorando un poco, entonces, cada jugador
Cada jugador es independiente, tiene un método run que yo sobrescribo, en el que le digo todo lo que tiene que hacer de manera independiente. Creo mis jugadores, se los asigno a un hilo de ejecución, llamo al método start del hilo, el método start del hilo llama al método run del jugador, en el que está todo lo que yo le programé para que se ejecute en paralelo. Y de esta manera sí va a funcionar cada uno de forma independiente. Ya no se va a percibir más ninguna secuencialidad. Es decir, el main lo único que hace es les da play a cada jugador. Luego cada jugador resuelve por su cuenta. Es decir, no hay que esperar a que el primero termine para que arranque el segundo. Eso es un ejemplo básico de lo que sería una abstracción de concurrencia. Vamos a seguir con abstracción de excepciones para ir finalizando. Y primero vamos a ver un poco lo que es una excepción. No estoy seguro si lo hayan visto anteriormente, pero bueno, todo lo que ejecuta un programa cuando se va encontrando la secuencia que yo le programé es una ejecución ordinaria. ¿Por qué? Porque es una ejecución de lo que yo tenía pensado que iba a hacer. Pero puede encontrarse con casos en los que yo no pensé. O sea, casos excepcionales. Por ejemplo, una división por cero. Si yo no contemplé el caso en el que verifique alguna variable si tenía un cero y la usé para dividir, me va a generar una excepción de división por cero. Es decir, me va a interrumpir el programa. Esa excepción bloquea. Para todo. ¿Y qué hace? Básicamente, por ejemplo, tomemos de nuevo el caso del sistema de alumnos IJACAD y pensemos que ocurre un error de este tipo, como la división por cero, en el módulo que administra la base de datos. Se me ocurre ahí. Esa excepción me para todo y se va propagando hacia arriba, se va propagando hacia los otros componentes. O sea, va a empezar ahí, se va a propagar al otro módulo, se va a propagar así sucesivamente hasta que llega a lo último, que suele ser la interfaz del usuario. Y cuando llega ahí, si nadie la paró, explota. Y me muestra el sistema algún tipo de mensaje que es equivalente a lo que se puede encontrar o que la gente suele denominar como un crash. O sea, si lo queremos ejemplificar con algo cotidiano, comparémoslo con burbujas que se van iniciando desde abajo, van progresando porque paran todo hasta llegar a la parte superior y si nadie las detuvo, me van a detener el programa directamente. Ese es el caso en el que ocurriría una excepción si yo no hago nada. Entonces, para poder hacer algo al respecto, hay muchos lenguajes que ofrecen la posibilidad de manejar estas abstracciones de excepciones. ¿Qué van a hacer estos lenguajes que ofrecen esa capacidad? Me van a permitir a mí contar con unidades de programa que se llaman manejadores de excepciones. Que cuando ocurra uno de estos errores, lo va a capturar, a intentar capturar. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso en C#. Java también tiene lo mismo. Por ejemplo, intentamos obtener un número desde el teclado para convertirlo en un entero ese número. El usuario puede ingresar una letra si quiere.
Entonces lo que vamos a hacer en el punto en el que queremos recibir el número, vamos a poner un manejador de excepciones. El manejador de excepciones básico de C# se llama try. En el bloque del try yo realizo lo que intento que me vaya bien. Es decir, voy a intentar convertir el número o lo que yo ingrese por el teclado en un número entero. Luego el try tiene otra parte, como si fuera un if, en el que me permite capturar algo que sale mal. Por ejemplo, el que dice ahí es un error de formato, en el que yo intenté convertir el número entero, pero no funcionó. Entonces se va a ir a esa parte. Y yo voy a poder mostrar un mensaje, no ha ingresado un número, y asignarle el 0, en ese caso que está ahí. Entonces ese sería el tipo de excepción que yo espero. Si ingreso eso en el teclado, 123, el valor es reconocido como 123 correctamente. O sea, se ejecutó la parte que está en el try. Si ingreso una A, por ejemplo, se va a capturar la excepción esa, porque no se puede convertir la A a un entero, y me va a asignar el número 0. Si yo no hubiera hecho esto, se hubiera parado todo el programa, porque se hubiera propagado el error de querer convertir la A en un número. Me hubiera bloqueado el programa. Como yo manejé la excepción, puedo sobrevivir y seguir ejecutando con incluso advertencias o manejo para que se haga de la manera correcta. Esa es la idea detrás de un manejador de excepciones. Y finalmente vamos a ver abstracción de eventos, que es otra cosa que es muy parecida a las excepciones, pero es más que un error, una notificación. Es algo que pasó, que generalmente viene al revés. Viene desde arriba, viene desde el usuario. Por ejemplo, que alguien hizo un clic en un botón de un formulario. En respuesta a esa acción del clic o lo que hizo el usuario, el entorno del programa me va a generar a mí un objeto evento en el lugar en el que debería yo capturar ese evento. Así como capturaba los errores, ahora tendría que capturar el evento. Lo vamos a ver de nuevo con el sistema SysAcad. El sistema SysAcad podría tener una ventanita para agregar un nuevo alumno en el que tenga botones de aceptar, cancelar. Si yo ingreso los datos y presiono en el botón aceptar, es esperable que se genere un evento de el agregado de un nuevo alumno. Entonces en este caso no los vamos a comparar con burbujitas, sino con gotas. Porque, como dijimos antes, generalmente caen de arriba para abajo. Entonces eso me va a generar a mí un evento, que es una gotita. Ese evento, a diferencia de los errores, no me bloquea nada. Es decir, es inofensivo. El tema es que si yo no hago nada, esa ventana queda inútil, porque he presionado aceptar y no pasa nada. Generalmente lo que se suele hacer es capturar el evento. A medida que empieza a caer, yo lo capturo enseguida. Y hago lo que tenga que hacer. En ese caso, crear un nuevo alumno con ese nombre y ese legajo. Si yo no lo hago, como dijimos antes, no pasa nada. No pasa nada en el lugar donde estoy. El evento puede seguir cayendo hacia abajo porque a lo mejor no es el lugar donde tratarlo. Lo puede tratar otro componente. O finalmente podría directamente no hacer nada. En ese caso, el evento se ignora, no es como el error. Si tenemos el problema de que la ventanita no hizo nada. Así que ese sería más o menos el manejo ante eventos. Es decir,
Si yo estoy esperando un evento, sería lógico que lo intente capturar donde yo estoy. Si yo no espero un evento y se produce, entonces voy a tratar de pasárselo a otro que a lo mejor lo está esperando. Y lo peor de todo sería no hacer nada en el caso de que no sepa qué hacer con el evento y el sistema lo va a descartar. Suele suceder bastante eso, porque no fue pensado. Vamos a tratar de verlo con otro ejemplo en C# también. En este caso no vamos a tener un manejador de excepciones, sino que vamos a tener un manejador de eventos, que es muy similar. Va a ser un segmento del código que se va a llamar cuando aparezca el evento. Se va a llamar solo. Y yo tendría que poner ahí adentro lo que debería hacer cuando ocurriera el evento. Por ejemplo, acá tenemos una implementación de la ventanita en la que podríamos tener ese manejador de eventos, que es un método en una clase. Ese manejador de eventos se va a ejecutar cuando yo haga el clic. Y todo lo que yo tenga ahí adentro lo voy a poder manejar cuando haya pasado eso. Por ejemplo, en este caso voy a intentar convertir el legajo en un número entero, crear un nuevo alumno con ese legajo, almacenarlo y mostrar un mensaje de que el alumno fue agregado correctamente. Bueno, esos son todos los datos que me voy a nutrir yo para crear el nuevo alumno, que son los de la ventana. Ahí estaba la ventana y ahí está el resultado. Significa que procesé el evento correctamente.